Esta semana iniciamos la unidad de influencia social. Por influencia social entendemos la modificación que puede producirse en los pensamientos, en las conductas o en las actitudes a partir de la presencia, ya sea real o imaginada, de los otros. Es un tema bastante central, bastante general, como verán. Hay quienes dicen que siempre que hay conducta en interacción hay influencia social, y de hecho algunos autores lo sitúan como el objeto de estudio de la psicología social. Nosotros vamos a ver en este texto 3 modalidades de influencia, algunas de las cuales ustedes van a retomar en prácticos con los videos de los experimentos que sustentan estos hallazgos en cuanto a modalidades de influencia social, y a partir de ahí tienen que hacer la actividad de prácticos. Por lo tanto, yo les sugiero que lean primero este texto, que es más general, y vamos a ir haciendo entonces en lo que sigue algunas precisiones para que tengan en cuenta en la lectura. Las 3 modalidades que vamos a ver son conformidad, cumplimiento y obediencia. Fíjense que están ordenadas desde la influencia más sutil hasta la más directa, como sería la obediencia. Y lo que sigue, independencia, asertividad y rebeldía, son las 3 modalidades correspondientes a cada una de ellas para resistir la influencia. Vamos a ir viendo cada una en lo que sigue. La primera de las modalidades es entonces la conformidad. Tiene que ver la conformidad con la adecuación que hacemos de nuestros pensamientos, de nuestras conductas, para que estén en consonancia con las normas mayoritarias. Es tan sencillo como pensar en los casos en que entramos en un acto público y todo el mundo se para y entonces nosotros también nos ponemos de pie, por ejemplo. Como verán, aquí no hay un pedido explícito. Y hay 2 experimentos, que son los que ustedes ven en prácticos, el de Sheriff y el de Ash, que dan 2 explicaciones de por qué esto ocurre. El experimento de Sheriff nos habla de una influencia de tipo informativa, es decir, que modificamos nuestros pensamientos en función de la mayoría porque creemos que el otro posee una información que nosotros no tenemos, y entonces creemos que de ese modo estamos en lo cierto. Por eso la conformidad que se produce es más privada, es una conversión porque realmente estamos convencidos de lo que hacemos. En cambio, en el otro experimento, que es el de Ash, se habla de una influencia de tipo normativa, porque nos conformamos sin estar demasiado convencidos, pero para evitar la sanción social que significaría el disenso. Por lo tanto, la conformidad que se produce es más de tipo público. Probablemente a nivel privado sigamos pensando del mismo modo. También se habla de que es una suerte de conformismo, que también es mucho menos durable que la otra. En fin, todas estas cositas están detalladas, pero son las que tienen que puntualizar cuando vayan leyendo el texto y las conclusiones de los experimentos. Por supuesto, hay algunos factores que influyen en que se produzca o no este tipo de influencia. Y así tenemos el tamaño del grupo, por ejemplo, que haya un aliado o no en disenso, en fin. Son distintas cuestiones que pueden estar facilitando o impidiendo la influencia, y todas ellas fueron investigadas. Hay experimentos y investigaciones que dan cuenta de su influencia. Fíjense, tampoco reviste demasiada dificultad, cualquier cosa nos consultan. La segunda modalidad que vamos a ver es la de cumplimiento, y aquí ya hay un pedido más explícito, a diferencia de lo que ocurría en la anterior. Hay 2 cuestiones que pueden ver allí que influyen justamente en que este tipo de influencia sea eficaz. Una tiene que ver con la formulación de pedidos, es decir, cómo se formula el pedido para que se produzca la influencia, y la otra con la norma de reciprocidad. Y esto hace referencia a lo que hacemos habitualmente en nuestra vida cotidiana, en cuanto a que muchas veces respondemos a los pedidos de los otros esperando que también se nos trate de ese modo, ¿no? Hay como una norma de reciprocidad implícita que funciona en las relaciones sociales. Esto pueden verlo entonces como 2 de las cuestiones que estarían funcionando. Dentro de lo que es cumplimiento también tenemos lo que se llaman peticiones secuenciales. Son peticiones que funcionan justamente por la secuencia, tienen que respetar esa secuencia para que se produzca el efecto deseado. Y pueden ir desde un pedido pequeño hasta un pedido grande, o de un pedido grande a un pedido pequeño.
Los nombres, como verán, son bastante poco académicos porque en general tienen que ver con estrategias de ventas. Seguramente cuando las lean se van a encontrar con que alguna les resulta familiar, les ha pasado, le ha pasado a algún conocido. Pero bueno, lo que nos interesa desde la psicología social es ver cómo funcionan estas estrategias, ¿no? Explicar un poquito las razones más que intentar vender, por supuesto, en este momento. Y la asertividad es la forma de oponerse, como decíamos, a esta modalidad de influencia. ¿Cómo logramos no caer de algún modo en lo que proponen este tipo de peticiones secuenciales? Bueno, a partir de la asertividad, que tiene que ver con estar alerta, con saber que esto estaría ocurriendo para poder oponerse. Finalmente tenemos la última de las modalidades que vamos a ver esta semana, que es la obediencia a la autoridad, y para eso tienen el experimento de Milgram, un experimento muy conocido y además muy cuestionado por el criterio ético, ¿no? Porque involucra, como ustedes saben, o verán si todavía no lo vieron, el tema del engaño. Lo que nos interesa ver aquí, y hay una enumeración, ¿no?, del participante, la autoridad, la víctima, el procedimiento, es decir, todos los elementos desde los cuales podemos dar una explicación de por qué se produce la obediencia. Por supuesto que hay características del participante, de la víctima, de la autoridad, pero lo central, y por eso está en mayúsculas, es el procedimiento. La delegación de la responsabilidad y la temporalización que se produce hacen que esto sea eficaz más allá de las personalidades, de los participantes, de la autoridad. Por supuesto, si la autoridad es más prestigiosa, lo que se comprueba es que hay mayores niveles de obediencia, pero de todas maneras lo central sigue siendo el procedimiento. Y la forma de oponerse, así como decíamos que en la conformidad es la independencia y en el cumplimiento es la asertividad, aquí es el desafío. Ya directamente hay que desafiar a una autoridad para poder oponerse, y la presencia de aliados es algo que en general permite que se pueda producir el desafío, que sería mucho más difícil abiertamente y sin ningún aliado.